Hola, tengo un juego de agujas nuevo, se llama Lantern Moon, esa es la marca y el modelo que yo tengo en concreto es este de Ancestry, pero os voy a hablar un poco de todos los modelos. Hace como un mes que las tengo, las estuve probando, tuve que hacer un montón de muestras para algo distinto y me vino muy bien para probarlas con distintos tipos de lana, distintos grosores, etc. Vienen así en este estuchín muy guapo, os lo volví a meter aquí para que veáis cómo vengan y este es el estuche. Es una marca india, creo, que está asociada de alguna manera con Knit Pro, o sea que todo lo que viene en este juego es compatible con las agujas de Knit Pro. No sé si pertenecen a Knit Pro o están distribuidos por ellos, pero sí que son compatibles. El estuche este viene con una seda Kali, que es una seda india, es muy guapo, es muy ligero, no sé, el hecho de que venga así con una cremallera, me gustó el estuche, me gustó. Y dentro, esto es lo que tiene. Este juego en concreto, ya os digo que os voy a decir las diferencias, viene con 9 pares de agujas. Yo recuerdo que este es el juego Ancestry. Vienen desde el número 3, las más pequeñas, 3,25, 3,5, 3,75, 4, y aquí vienen 4,5, 5, 5,5 y 6. Esto para empezar es lo que más me gusta de estas agujas. Vienen en un juego todos los números que yo más uso. El 3 es algo que me llamó la atención porque el 3 no existe en la numeración americana de agujas, no existe, o sea que hay muchos estuches que simplemente no las incluyen y este me gustó. La otra cosa que me gustó es que se ven los números muy fácilmente comparadas con las que yo tengo, que hay que estar con el calibrador todo el tiempo. En estas se ve el número fácilmente. Vale, ¿qué más os cuento? Estas son de ébano. Ébano como bañados en una seda líquida. No sé exactamente qué significa eso, pero sí que son muy suaves y se desliza muy bien la lana. Yo estoy acostumbrada a las agujas de metal, me gusta mucho cómo se desliza la lana en las agujas de metal y tengo que decir que en estas no noté que hubiera ninguna diferencia en cuestión de lo bien que se desliza. La unión con este metal es muy buena, no hay salto de nada. Y bueno, dejarme que os explique mejor lo que viene en el estuche. O sea, que en este en concreto vienen 9 pares de agujas, los números que yo más uso, o sea que eso me gusta mucho. Y en este estuche vienen 2 cables solamente y eso es algo a tener en cuenta y os explico luego la diferencia con los otros estuches. Este viene un cable de... A ver, cuando se dicen las medidas de los cables normalmente no es lo que mide el cable solo, es lo que mide el cable cuando lo añades a las agujas. Y en este caso, este es para hacer una medida total de 40 centímetros y este es para hacer una medida total de 50 centímetros. Y estos son los 2 cables que vienen con este juego. Son de nylon, no, de acero inoxidable y vienen recubiertos de nylon. Son muy flexibles, el cable me gustó mucho. Además, tontería, pero el hecho de que lo puedo atar así y meter aquí y ahí se queda, no me salta por ninguna parte, eso me gustó mucho. Y aparte de eso, tiene esto, que se giran, ¿vale? El cable se queda quieto, la aguja se gira y eso significa que puedes tejer mucho más fácil con ellos sin que estés cada poco teniendo que apretar las agujas porque se van, sobre todo cuando tejes en plano y das la vuelta, como que le das un pequeño giro ahí a la aguja que se desenrosca todo el tiempo. Con esto deberías poder evitar eso. Así que los cables muy buenos, vienen con esto que gira y son muy flexibles y vuelven a su sitio sin tener que, no se quedan todos así enroscados, mirar cómo caen. ¿Qué más viene? Vienen 4 topes de madera para poner en los cables cuando no lo estás usando. Si estás tejiendo algo que lo tienes en el cable, necesitas las agujas para otra cosa, simplemente quitas la aguja, pones estos topes de madera aquí, ya ves que bien se enroscan y ya tienes tu tejido a salvo sin que se deshaga nada mientras que usas las agujas. Así que estos vienen 4. Son muy chulos, la verdad. ¿Y qué más vienen? Vienen unos marcadores, 5 creo que son, lo cual significa que falta uno. Ahí está. Muy chulos también, unos marcadores a tipo borla. Y lo otro que viene son 2 llaves para apretar. Así que, y me gustan estas llaves porque son muy largas aquí. Y eso significa que puedes meter la llave por los 2 agujeros de los cables a la vez. 1
y otro, y ya puedes enroscar las agujas. Y las agujas, leí el otro día que se recomiendan que las agarres siempre por la parte de metal cuando la estás enroscando, porque si no pones presión en la parte de madera que está metida o pegada al metal y no quieres tampoco que se... Bueno, cuando digo que se pueden enroscar las dos a la vez, hay que ser manitas para hacer eso. Ya está, se aprieta muy fácil y yo creo que aquí, por mi experiencia de haberlas usado hasta ahora, esto ya no se vuelve a soltar para nada. Ya veis que se giran las agujas y el cable está quieto. Vale, os hablo de los distintos juegos. Os recuerdo que este es el Ancestry y la razón por la que compré este es porque las agujas son de 10 centímetros. No es la aguja en sí los 10 centímetros los mide hasta la unión con el cable, o sea que incluye hasta aquí más o menos. Estos son 10 centímetros. Y la razón por la que quería esta medida es porque esta medida de 10 centímetros más el cable te hace un total de 40 centímetros de lado a lado. Y los 40 centímetros es lo que necesitas, como mucho, es el largo que necesitas para hacer gorros, cuellos, el cuello de un jersey, todo eso que empiezas montando los puntos para empezar un jersey. Si tienes, mirar como esto es justo, si esta aguja fuera un pelín más grande no te llegaban para juntarlas. Y eso es la razón por la que prefiero las agujas de 10 centímetros. La otra opción es de 13 centímetros, ¿vale? Y eso es lo mismo con muchos estuches. Te viene la opción de 10 centímetros o de 13. Os hablo un poco de los otros estuches que vienen. Hay 8 estuches en total. 4 de ellos son con agujas de 13 centímetros, 4 de ellos son con agujas de 10 centímetros. Yo cogí el set más completo que viene con las agujas de 10 centímetros, que ya os digo que son 9 pares de agujas, desde el 3 hasta el 6. Hay otros, los de 13 centímetros, el más completo es el que se llama Heirloom, os lo dejo por aquí escrito, y ese son 10 pares, uno más que este. Y son los números desde el 3 hasta el 6, igual que este, pero luego también te viene el número 8 de agujas. O sea que es lo mismo que esto, pero con el número 8. Y la otra diferencia de las agujas de 13 centímetros es que en vez de venir con 2 cables como estos, vienen con 3, para las medidas de 60, 80 y 100 centímetros, que es perfecto para jerseys, las medidas que normalmente se usan para jerseys, pero ya veis que no incluye la pequeñina, porque con las de 13 centímetros ya no te da para juntar esto, o sea que falta la que hace los 40 centímetros. Estas os recuerdo que son 40 y 50 y hablamos siempre del tamaño en total, incluidas las agujas. El juego de 13 centímetros viene con 60, 80 y 100 centímetros. O sea que el juego más completo de las cortas, de las 10 centímetros, es este, que se llama Ancestry, y el más completo de las largas, de 13 centímetros, es el Heirloom, y ya os digo que se viene con 10 pares en vez de 9, incluye el número 8 también. Luego tenéis uno un poco más reducido, que en las de 13 centímetros se llama Glory, son 8 pares, y en las de 10 centímetros, que es un poco menos completo, que son 7 pares, es el Bliss. Sabéis que todos estos datos os lo voy a dejar escrito en las notas del vídeo, porque intentar recordar todo eso, pero que sepáis que hay 4 pares, 4 juegos de las de 13 centímetros y 4 juegos de las de 10 centímetros. Y la diferencia es que el más completo viene 10 pares en las de 13, 9 pares, luego baja a 8 y 7, y luego hay 2 juegos de cada tamaño, que son solamente 5 pares de agujas, y suelen ser el 3,25, 3,75, 4, 4,5 y 5, o sea que faltan el 3,5 y el 3, el 3,5 y el 3. Depende, supongo, de lo que más usáis vosotros. A mí este me pareció súper completo porque las uso, todos estos tamaños los uso un montón. Desde el 3, el 2,75 y más abajo ya no lo suelo usar mucho. Y a partir del 6, lo mismo. Alguna cosa he hecho la chaqueta bruga con el 8, pero bueno, es algo que no uso muy a menudo. O sea que estos son para mí los tamaños que yo uso, del 3 al 6 todo el tiempo. Y están todos.
incluido el 25 y el 75. Mientras que en los juegos más pequeños esas son las que te faltan, o incluyen el 3,25 y el 3,75, pero luego falta el 3 y el 3,5. Como os digo, como eso es mucho lío de la diferencia entre los juegos, os voy a hacer una tabla y os los pongo en las notas de este vídeo, ¿vale? Así que lo primero que tuve que hacer en cuanto que compré estas agujas y me di cuenta lo del asunto de los cables, que solamente venían 2 y que son tamaños, ya veis que bastante pequeños, esto no me da para tejer un jersey, fue comprar más cables. Pero lo bueno que tiene es que están bastante bien de precio y vienen 2 cables en cada caja, ¿vale? Y lo primero que hice fue comprarme de 60 centímetros, de 80 y de 100. Y yo con esto ya lo tengo cubierto todas las necesidades. Tengo de 40, 50, quizás el de 60 no me hubiera hecho falta porque ya tengo este de 50, pero bueno, lo cogí igual. 60, 80 y 100. Os recuerdo que estos tamaños es incluidas las agujas. Y lo otro que me compré, que no sé si lo necesito o no, pero aproveché a comprarlo, son los conectores para poder unir un cable a otro. O sea que sí, no sé si los me voy a necesitar porque ya os digo que vienen dos en cada caja, además de venir los cables. Pero bueno, con estos conectores significa que puedo unir este cable a este y ya tengo un cable mucho más largo. Y en la caja de los cables vienen los cables, lógicamente, y luego te vienen otros 2 topes de madera más y otra llave de apretar. O sea que ahora mismo tengo un montón de llaves de apretar y de topes de madera. Pero creo que si vais a coger este estuche de los pequeños de 10 centímetros, sí que vais a tener que comprar más cables por separado para poder tejer cosas grandes como chales, jerseys. Esto es demasiado pequeño para el canesú de un jersey, o sea hay que tenerlo en cuenta. Pero ya os digo que me parece que están en el precio y me sorprendió que vinieran 2 cables en cada caja. ¿Qué más os quería decir sobre esto? Lo principal, los tamaños que más me gusta, el hecho de que se ven los números fácilmente en las agujas, los cables que giran, los cables que vienen 2 en cada caja, y eso me parece que está bien. Algo que me costó trabajo es que estuve tejiendo últimamente bastante con lana oscura. Y lana oscura con agujas oscuras, bastante difícil, la verdad. Sin embargo, lana clara con estas agujas, genial, se ve muy muy bien. Estoy acostumbrada a tejer con metal, pero ya os digo que estas de madera me pareció bastante similar la sensación de tejer con ellas. Creo que al final hay gente que le gusta mucho tejer con metal o mucho con madera, simplemente por la sensación más que otra cosa, el ruido que hacen al tejer, ese tipo de cosas. Y en cuestión de lo afiladas que estén las agujas, me parecieron muy similares a las que yo estoy acostumbrada. Quizás lo más difícil que encontré fue hacer calados con moher, un poco llegando ahí al extremo de lo difícil. Estuve haciendo calados con moher y esa es la ocasión en la que pensé, creo que prefiero el metal, prefiero las agujas de metal para eso, como que a simple vista, comparándolas, esas con las que estoy acostumbrada a usar, que son las Chagou, parecen lo mismo de afiladas, pero entonces no sé, como a simple vista las agujas me parecen exactamente igual de afiladas, creo que quizás fue más sensación mía del metal. Me parecía que podía enganchar para hacer puntos complicados con el moher, con algo tan fino. Muchas disminuciones las encontré un poco más útiles, pero aparte de eso no de verdad que súper cómoda con ellas. Me gustan mucho. Y creo que eso es todo lo que tengo que explicar. Solamente recordaros que como es bastante lío todos los juegos que están disponibles, os voy a poner la tabla porque son 8 juegos distintos y es algo que yo miré bastante porque depende mucho de los números que te gusta usar, depende del largo de las agujas y los cables que vienen en ello. Espero que os haya sido útil, os la recomiendo de verdad. Y sé que mucha gente ya las ha usado, o sea que si ya las has usado y tienes experiencia de ellas,
Déjame comentarios abajo y nos cuentas tu experiencia hasta ahora de haberlas usado, qué juego tienes, qué es lo que echas en falta o si te parece completo todo lo que tienes. Coméntame en los comentarios.